Imagínate ser tan rico que incluso tengas en contra al gobierno de tu país. En efecto, hoy te presento la historia de John Rockefeller. John Davidson Rockefeller nació en Richford, un pueblo de Nueva York, el 8 de julio de 1839, en una familia descendiente de inmigrantes alemanes. Por un lado, su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante que viajaba de pueblo en pueblo durante meses para luego volver con grandes sumas de dinero en los bolsillos. Mucho más tarde, John descubriría que su padre vendía supuestas pócimas capaces de curar cualquier enfermedad. En realidad, era un estafador. El propio William presumía de engañar a sus hijos siempre que podía, porque, según él, así los hacía más astutos. Como si todo eso fuera poco, durante años llevó una doble vida y mantuvo otra familia en secreto. Por otro lado, su madre, Eliza, era del todo lo contrario. Era una mujer profundamente religiosa, trabajadora y extremadamente organizada. Mientras su marido pasaba largos periodos fuera de casa, ella se encargaba de sacar adelante a la familia con un presupuesto muy ajustado. Fue quien le inculcó a John valores como la disciplina, el orden, el trabajo constante y sobre todo el ahorro. Desde pequeño aprendió que cada centavo tenía valor y que el dinero debía administrarse con cuidado. Ya desde muy joven, Rockefeller mostró un gran interés por los negocios. Recolectaba piedras, las pintaba y después se las vendía a sus compañeros. También realizaba pequeños trabajos para sus vecinos y ahorraba prácticamente todo el dinero que ganaba. Gracias a ello, consiguió reunir $50, una cantidad que hoy equivaldría aproximadamente a $1900. Estamos hablando, la verdad, de bastante dinero para un niño de su edad. Poco después ocurrió un episodio que lo marcaría para siempre. Un granjero vecino necesitaba un préstamo de $50 y acudió a la familia Rockefeller, en busca de ayuda. Su padre aseguró que no disponía de ese dinero, aunque en realidad sí lo tenía. Entonces, su madre, Eliza, animó a John a prestar sus propios ahorros a cambio de un interés anual del 7%. Rockefeller aceptó y, un año después, recuperó el dinero junto con los intereses. El 26 de septiembre de 1855, Rockefeller obtuvo su primer trabajo como ayudante de contabilidad en la empresa Hewitt & Tuttle de Cleveland. 3 años más tarde, el joven ya ganaba $600 al año, pero eso no era suficiente para él y pidió un aumento de sueldo, que le fue denegado. Fue entonces cuando empezó a pensar en montar su propio negocio. Aquí aparece Maurice Clark, un británico con el cual John creó una empresa comisionista al por mayor de productos agrícolas con los $1000 que había podido ahorrar, pero claro, necesitaba otros 1000. Para ello recurrió a su padre, que se los prestó, pero un 10% de interés anual. Si aquí os preguntáis qué es una empresa comisionista, básicamente son como un intermediario entre el comprador y el vendedor. Imagínate que tú quieres vender trigo, pero no sabes a quién vendérselo. Entonces viene la empresa de Maurice Clark y John y te venden este trigo, pues lo venden a alguien que conocen. Por ejemplo, buscan a un comprador y te lo compran. Y por esa transacción te cobran una pequeña comisión y así se puede hacer la transacción. Entonces, decíamos que en el primer año la empresa obtuvo beneficios por $4000 y en el segundo cuadruplicó la suma. A pesar del éxito, Rockefeller no estaba satisfecho y quería llegar incluso a más. Unos años después, durante la Guerra de Secesión en 1861, los precios de los cereales se dispararon en todo el país, y con ellos las comisiones gracias a la enorme cantidad de pedidos que realizaba el ejército federal. Sin embargo, 2 años antes del final de la guerra, al prever que aquellas ganancias no durarían para siempre, Clark y Rockefeller comenzaron a buscar un negocio con mayor potencial. La oportunidad apareció en la industria del petróleo, tras el descubrimiento de importantes yacimientos en el noroeste de Pensilvania. El país vivió un auténtico boom petrolero. Los análisis químicos demostraron que aquel crudo era de una calidad excepcional y que, una vez refinado, podía transformarse en numerosos productos de gran valor comercial. Sumándole la gran demanda de petróleo refinado que se necesitaba a causa de la guerra, para Rockefeller era un negocio muy rentable. Fue en ese contexto cuando el químico Samuel Andrews convenció a Rockefeller de invertir en una refinería. En 1863 fundaron Andrews, Clark y Company, junto con Clark y sus hermanos, construyendo una refinería en una floreciente zona industrial de Cleveland. El proyecto, sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Lejos de desanimarse, Rockefeller estaba convencido de que el futuro pertenecía al petróleo. En 1865 pidió un préstamo para comprar la participación de los hermanos Clark y reorganizó el negocio junto a Andrews bajo una nueva empresa, Rockefeller y Andrews. Básicamente los hermanos Clark no estaban muy seguros de este negocio, entonces Rockefeller lo que hizo era básicamente comprar sus acciones y así ya quedaban en este acuerdo de que ellos se salían de la empresa a cambio de un dinero que les daba Rockefeller.
A partir de ese momento, Rockefeller se obsesionó con reducir costes y superar a la competencia. Compró barriles al por mayor, aprovechó hasta el último subproducto del petróleo y, sobre todo, negoció tarifas preferentes con las compañías ferroviarias para transportar su mercancía a un precio muy inferior al de sus rivales. Aquellas ventajas le permitieron vender más barato sin renunciar a los beneficios, mientras muchas refinerías competidoras apenas podían mantenerse. El éxito de la empresa no pasó desapercibido. En 1867 se incorporó como socio Henry Morrison Flagler, un empresario con experiencia en los negocios y una gran habilidad para conseguir financiación y negociar acuerdos comerciales. La combinación resultó perfecta. Mientras Rockefeller dirigía las operaciones con una disciplina casi obsesiva, Flagler impulsaba la expansión y fortalecía la posición financiera de la compañía. En apenas unos años, la empresa aumentó su capacidad de refinado y comenzó a dominar el mercado de Cleveland. Pero Rockefeller no estaba satisfecho con ser uno de los mayores refinadores. Su objetivo era mucho más ambicioso. Quería controlar toda la industria. En 1870, Rockefeller, Flagler, Samuel Andrews y otros socios fundaron la Standard Oil Company. La nueva empresa nació con una estrategia muy clara: crecer más rápido que cualquier competidor. Poco después comenzó una de las campañas empresariales más agresivas de la historia. Rockefeller ofrecía a los propietarios de pequeñas refinerías dos opciones: vender voluntariamente sus negocios a Standard Oil o competir contra una empresa capaz de producir y transportar petróleo a un coste mucho menor. Muchos aceptaban vender, conscientes de que no podrían resistir una guerra de precios durante mucho tiempo. Obviamente, Rockefeller tenía esta gran ventaja del ferrocarril, de tener esta capacidad de transportar a un precio bastante más bajo que su competencia. Al mismo tiempo, Standard Oil seguía negociando condiciones preferentes con las compañías ferroviarias. Gracias al enorme volumen de petróleo que transportaba, obtenía descuentos que sus competidores no podían conseguir. Esto le permitía vender más barato, aumentar todavía más sus ventas y reinvertir los beneficios en adquirir nuevas refinerías. Pero Rockefeller quería ir un paso más allá. Además de obtener descuentos por transportar grandes volúmenes de petróleo, consiguió acuerdos secretos con algunas compañías ferroviarias. Estos contratos incluían los llamados drawbacks, un sistema por el que Standard Oil recibía una comisión incluso cuando eran sus competidores quienes utilizaban el ferrocarril. En otras palabras, cada vez que una refinería rival enviaba un cargamento, parte de ese dinero terminaba en los bolsillos de Rockefeller. La estrategia dio resultados espectaculares. En pocos años, Standard Oil pasó de ser una empresa prometedora a controlar la mayor parte del refinado de petróleo en Estados Unidos. Para comienzos de la década de 1880, la compañía refinaba alrededor del 90% del petróleo del país. Sin embargo, el tamaño de la empresa empezaba a convertirse en un problema. Cada estado tenía sus propias leyes y muchas impedían que una compañía controlara directamente a otras empresas constituidas fuera de su territorio. Rockefeller necesitaba una forma de mantener unido su creciente imperio sin incumplir esas limitaciones legales. Para ello, Rockefeller tuvo una gran idea. En 1882 creó la Standard Oil Trust. En lugar de fusionar todas las empresas en una sola, los propietarios de las distintas compañías cedían el control de sus acciones a un pequeño grupo de administradores, conocidos como trustees. Aunque sobre el papel las empresas seguían existiendo de forma independiente, en la práctica todas obedecían a una única dirección. El sistema resultó extraordinariamente eficaz. Rockefeller podía coordinar precios, producción, transporte e inversiones como si todo formara parte de una sola empresa, aunque legalmente estuviera dividido en decenas de compañías. Pero mientras él seguía expandiéndose, en Washington empezaba a preparar la mayor ofensiva jamás lanzada contra una empresa privada. La guerra entre Rockefeller y el gobierno estaba a punto de comenzar. La respuesta llegó en 1890, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Sherman Antitrust, una nueva legislación destinada a combatir los monopolios. Standard Oil quedó en el punto de mira. 2 años después, en 1892, el Tribunal Supremo de Ohio ordenó disolver el Standard Oil Trust. Sobre el papel, parecía que Rockefeller finalmente había perdido. Pero el magnate encontró una forma de mantener unido su imperio. En lugar de dejar que todas las empresas quedaran completamente separadas, Rockefeller y sus socios reorganizaron el negocio, y en 1899 crearon la Standard Oil Company of New Jersey, una nueva sociedad que pasó a controlar las acciones de muchas de las compañías que formaban parte del antiguo imperio. De esta manera, el antiguo trust desapareció, pero el poder de Rockefeller permaneció prácticamente intacto. Habían cambiado la estructura legal, pero el enorme negocio petrolero seguía funcionando bajo una dirección común. Y esto no pasó desapercibido. Durante los siguientes años, periodistas, políticos y competidores continuaron denunciando el enorme poder de Standard Oil.
La presión fue aumentando hasta que el enfrentamiento llegó a los tribunales federales. Finalmente, en 1911, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la compañía. Standard Oil estaba violando la ley Sherman y debía dividirse. El gigante petrolero fue separado en 34 compañías independientes. Después de décadas construyendo su imperio, Rockefeller había perdido oficialmente el control del Standard Oil. Sin embargo, había un detalle que cambiaría por completo el resultado. Rockefeller seguía siendo accionista de las nuevas compañías. Por lo tanto, aunque el gobierno había conseguido dividir su imperio, él continuaba beneficiándose. Si te ha gustado este documental, comenta sobre qué personaje quieres que sea el próximo vídeo, dale like, suscríbete y comparte para más contenido. Adiós.